El día de hoy queremos darles algunos puntos para que ustedes puedan elegir una subestación extra compacta. Las subestaciones extra compactas que tenemos son subestaciones inmersas en gas hexafluoruro de azufre. Estas subestaciones que presentaremos el día de hoy son de una marca específica llamada Ormazábal. Les platicaré un poco la historia acerca de estas subestaciones. Los tableros en media tensión marca Ormazábal cumplen al 100% con la especificación de la PEM, por lo tanto se pueden usar también como seccionadores tipo pedestal para redes subterráneas. Les comentaba que la marca Ormazábal es parte del grupo Velatia, es un grupo que tiene acumulado entre todas sus empresas más de 100 años de ingeniería. Tenemos equipos eléctricos, equipos de aeronáutica, equipos de seguridad, centrales de capacitación, telecomunicaciones y electrónicos. Es un grupo español que se conforma de muchas empresas y estas empresas son dedicadas todas a la ingeniería eléctrica principalmente. Es un grupo familiar de la empresa Velatia. Se fundó en 1967 y, como les decía, tiene más de 100 años acumulados. La propia marca Ormazábal tiene más de 50 años de existencia. Tiene productos instalados en absolutamente todos los países. Tiene una plantilla de 1,500 personas. Tiene una planta en México, en la Ciudad de México. Esta facturación que vemos aquí del 2012 ya creció, para este año está alrededor de los 550 millones de euros a nivel mundial, es un crecimiento exponencial. Tiene presencia en más de 100 ciudades, oficinas comerciales en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y está pues por todo el mundo, ¿no? Aquí podemos ver los puntos donde tenemos oficinas y tenemos fábricas y tenemos representación. Pasaremos ahora al área técnica, donde quisiera presentar al gerente de ingeniería directo de la planta del País Vasco de España. Él tiene más de 11 años trabajando en Ormazábal en el diseño y desarrollo de tableros de media tensión encapsulados. Les presento al ingeniero Diego Cámara. Buenos días, mi nombre es Diego Cámara, como ha comentado Juan Pablo, soy el gerente de ingeniería aquí en México para Ormazábal. Y como no tenemos mucho tiempo, comenzamos. Nosotros, básicamente, los productos que tenemos en 24 y hasta 36 los dividimos en 3 nichos de mercado. Uno que es las utilities, como pueden ser las compañías distribuidoras, aquí en México CFE, usuarios finales y renovables. En renovables somos el segundo grupo más importante a nivel mundial, el primero en aerogeneradores offshore, sobre todo en el norte de Europa. ¿Vale? Entramos en en toda la cadena de generación de energía, desde renovable, generación, aerogeneradores, usuarios finales y lo que hoy vamos a centrarnos un poquito más, que es la compañía eléctrica, adaptada a la nueva norma UM0051 de septiembre del año pasado. Actualmente somos la única empresa fabricante en tableros de distribución en media tensión en la que estamos homologados. Hay un periodo de carencia que evidentemente CFE va a permitir que antiguos fabricantes, hasta que se homologuen, poder hacer distintas compras, pero con la ley en la mano y la normativa en la mano somos los primeros y los únicos ahora. Vale, de lo que vamos a hablar hoy, básicamente un sistema de distribución de media tensión puede ser de una sola vía, en redes públicas, que suelen ser las de compañía, donde vamos a hablar hoy, las redes privadas de abonado y la distribución en media tensión rural. ¿Vale? Ormazábal entra en las 4. Hoy primero vamos a dar un repaso a todas, un repaso rápido, y nos vamos a centrar en las redes públicas de distribución de compañía, tanto en radial como en anillo. Vale, los productos que Ormazábal tiene son de distribución primaria, en este caso, hasta 2.500, aquí marca 2.000, pero en enero del año que viene vamos a sacar a 2.500, tanto en doble barra como en simple barra. La tensión nominal son 24 y 36, llegamos hasta 25 kiloamperios de poder de corte, 1 segundo y 3 segundos, y tenemos una pequeña
producción de la línea que llega hasta 40,5 kilovoltios, diseñada sobre todo para mercado asiático, en China y pequeñas regiones de la India. ¿Vale? Un producto muy importante que está teniendo mucho éxito en México, que estamos vendiendo mucho, es el producto que sale del... Bueno, las fábricas la tenemos en España, pero hay una en China y otra en Alemania. La de Alemania se ha especializado en centros ultracompactos. Por eso, en envolventes de distribución secundaria, no de primaria, porque estos son de primaria, en envolventes de distribución secundaria hemos llegado a hacer un diseño y un desarrollo de un embarrado hasta 1250 amperios. ¿Vale? 1250 amperios ya es una energización de subestación, pero nosotros la podemos utilizar en las primeras etapas saliendo de las subestaciones en los primeros centros de transformación. Sabéis por todos conocidos que normalizado está en la IEC que las salidas de subestaciones no pueden pasar de 630 amperios, aunque luego ya a nivel más local, por ejemplo CFE, luego en determinadas zonas más rurales no le queda otra que salir con una salida y las ponen hasta 1250 amperios, con lo cual nosotros en el primer centro de distribución que tienes, una vez hecho la salida, sin necesidad de poner otra subestación más, podríamos ir con las de distribución secundaria. ¿Vale? Lo siguiente que os muestro aquí en esta filmina es las celdas de distribución secundaria. Estas ya son hasta 630 amperios en 24 kilovoltios y en 36. 24 en 36. Llegamos también en 25 kiloamperios, 1 o 3 segundos, depende de lo que te pida el proyecto. Por eso muchas veces a la hora de hacer un desarrollo con CFE, la normativa es muy importante, pero también el sentido común. O sea, no es... vas a tener la subestación en las últimas etapas de la construcción y sin embargo el centro de distribución lo tienes a 1 kilómetro en una línea. El poder de cortocircuito ahí va a ser ridículo, con lo cual no te gastes el dinero en una subestación o en un centro o en un tablero de distribución de media tensión de 25 kiloamperios cuando hasta allí te están cayendo 7 kiloamperios. Podrías ir a una más pequeña y eso CFE, si lo hablas, lo atiende. Aparte de los tableros de distribución, bueno, aparte de los tableros de distribución de secundaria, tenemos cuadros y escadas, ¿vale? En compañía ya tienen sus propios escadas, pero en la primera filmina que hemos visto, habéis visto que los nichos de mercado son compañía, E3 User y renovables. Pues en el nicho de E3 Users, de cliente industrial, podemos apoyar poniendo una escada. Vale, y luego aparte pues fabricamos transformadores en aceite, interruptores y cuadros de baja tensión, que aquí en México no se lleva mucho, pero que puede ser una muy buena idea a la hora de diseñar una distribución de una empresa, por ejemplo. Siempre se llega a centros de transformación y las salidas a distintos cuadros de distribución se hacen directamente desde las palas del transformador. Importante error, porque luego lo que tienes es un cortocircuito y afecta a los siguientes circuitos a través de la pala, sin entrar directamente en el trafo. Entonces, para eso se utilizan estos equipos, que son los cuadros de baja tensión en salidas en fusibles. Ahora mismo estamos distribuyendo, orientado mucho a la smartización de la red, los cuadros de baja tensión inteligentes. ¿Inteligentes qué significa? Pues que tienen un sensor, no trafo, no un TC. Tienen un sensor de corriente y un capacitivo de tensión, con lo cual, con un gasto mínimo, puedes tener en la salida del cuadro de baja medidas de intensidades y tensiones. Y el que tiene medidas de intensidades y tensiones, ¿qué tiene? PES y QS, PES, QS, y si luego eso lo llevas a través de un módulo que está aquí arriba, este módulo de aquí es un relevador de media tensión adaptado a cuadro de baja, con lo cual lo podemos enviar en cualquier entre comillas. Evidentemente, pues aquí en México, muy arrastrados por la historia de CFE, se comunica casi todo en DNP3, pero estos relevadores están preparados ya. Tenemos la primera capa de 61850, que creemos que no es necesaria a estos niveles, pero desarrollado lo tenemos. Entonces, en una preingeniería de diseño se podría llevar, pues imaginaros si en la subestación ya tienes una medida de intensidad y de tensión aquí, con lo cual aquí tienes también intensidad, tensión, potencia y energía, y en la salida del cuadro de baja tensión también tienes intensidad, tensión, potencia y energía, puedes hacer un balance. Puedes saber qué intensidad están dándole al trafo y cuánta estoy perdiendo en pérdidas en el hierro, en el cobre y en la distribución, simplemente de un vistazo. Vale. Aparte de los transformadores y equipos de media tensión, tenemos envolventes en concreto.
tanto en subterráneo como a nivel a cota cero. Y monobloques. Los monobloques pueden llegar hasta 15 metros, donde aquí metemos la subestación. Eso lo vamos a ver al final, en 2 filminas rápidamente. Vale, esto básicamente lo voy a pasar rápido porque entiendo que conocéis ya lo que es un tablero de media tensión. Lo más importante es el punto 1, que es la cuba de gas. En la cuba de gas internamente tienes el interruptor y el seccionador, depende si tienes una celda de línea o una celda de interruptor automático. Las celdas de línea, en nuestro caso, el interruptor es rotativo de 3 posiciones, o sea, puede estar seccionado, deseccionado y puesto a tierra, con lo cual ya tienes una protección que la IEC 62271 te pide, es una norma internacional que todos los fabricantes tienen que cumplir o deberían de cumplir, en la que te tienes que asegurar mediante bloqueos mecánicos que ese equipo nunca va a estar seccionado y puesto a tierra a la vez. Entonces, para evitarlo, lo mejor es poner un seccionador rotativo, de tal forma que o está deseccionado o seccionado o puesto a tierra, pero nunca puede estar en las 3 posiciones a la vez, ¿vale? Luego los equipos, bueno, el punto 2 es el mecanismo de maniobra, que puede ser manual o motorizado. Si vas a poner un relevador para llevártelo a un SCADA, lo lógico es que luego implementes lógicas en el propio SCADA, de tal forma que cuando me lo voy a inventar, pierdo tensión en una línea, he visto la falla, la he aislado, ciérrate. Para eso entonces necesitaríamos un mecanismo de maniobra motorizado. Entonces, no tenemos desde el lado del fabricante que obligar al proyectista o al instalador a comprar una celda motorizada en previsión a futuro. ¿Para qué te vas a gastar el dinero en algo que no sabes si lo vas a motorizar o no? Entonces, estos equipos, los equipos de Ormazábal, puedes pedir el mando manual y luego, sin desenergizar la celda, es muy importante, lo voy a repetir otra vez, desenergizar la celda. Estando el equipo en tensión, quitas 4 tornillos que hay aquí, desarmas la tapa, te tienes que acordar en qué posición está el mando, quitas el mando manual y colocas dentro de la leva el mando motor, con lo cual, sin quitar servicio al abonado, tienes el mando cambiado. Otra cosa es luego hacer las pruebas. Evidentemente habría que hacer unas pruebas de apertura y mando, pero eso se puede hacer pues en una parada programada, ¿vale? Este es el compartimento de cables, el compartimento de cables que tiene un bloqueo mecánico con el mando, de tal forma que hasta el mando rotativo de 3 posiciones no esté a tierra, no se levanta una leva y te permite abrir esto. De tal forma que una persona de mantenimiento solo puede entrar en partes móviles que estén en tensión si el equipo está puesto a tierra. Esto es básico, muy, muy importante. O sea, lo importante es dar energía, pero más importante es proteger a las personas. Entonces, cuando las personas de mantenimiento requieren entrar aquí dentro, si tienes un centro de transformación en el que puedes tener acceso a partes en tensión sin haberte puesto una traba a ti mismo de que para poder entrar aquí o rompo la celda, que evidentemente eso no va a hacer nadie, o la pongo a tierra. Y para ponerla a tierra y poder entrar, necesito deseccionar previamente, y si desecciono ya no tengo tensión, ¿vale? Muy importante, el punto 4 también. El 5 son los elementos de seguridad. Esto es un punto que aquí en México hay una normativa internacional que debería cumplirse, aunque muchas veces se hacen referencias a las normas del país vecino de arriba, pero que tampoco obliga, pero hay una normativa en la que dice que tienes que poner un detector capacitivo. Independientemente tengas la tapa del seccionador abierta o cerrada, tú tienes que saber si en tu embarrado hay tensión. Entonces nosotros lo hacemos con un divisor capacitivo muy pequeñito, que lo que hace no deja de ser un condensador que se carga con la tensión nominal y descarga contra un LED. Entonces parpadea y sabes solo de un vistazo, sin necesidad de acercarte a la celda, si el equipo y el embarrado tiene o no tiene tensión. Por lo tanto, antes de poner a tierra, tienes que asegurarte que este divisor capacitivo, la cajita está negra, está sin parpadear. Si por lo que sea el LED, que tiene más de 10.000 horas de funcionamiento, está fundido y tengo dudas, cuando meto la palanca en el mando manual, en este caso, para poner a tierra, salta una alarma. Nosotros comercialmente la llamamos ECORSAS, pero es una alarma, no deja de ser una alarma. Con lo cual, cuando tú metes la palanca para poner a tierra la celda y si no te has dado cuenta que tienes tensión, en el momento en que metes la palanca suena una alarma bastante desagradable. Entonces sabes que espera, que algo estoy haciendo mal.
repito otra vez, lo más importante es la seguridad de las personas. Vale. Este equipo que habéis visto aquí es el de 1700, este mide 1,70 m, ¿vale? Entonces, tenemos otro modelo, que es de 1,400 para meterlo dentro de un gabinete, de una envolvente metálica, que es el que hemos utilizado para hacer la norma VM0051. ¿Vale? Básicamente, si os leéis la norma que ha sacado CFE, está muy orientada a la smartización de la red. Es un proyecto que CFE tiene en mente, que son conscientes de que va a ser muy importante y que es muy difícil llegar en esquemas de distribución, no de transporte, sino de distribución, porque ahora mismo la media tensión, no la alta, empieza a ser un problema, porque ahora la calidad de la energía cada vez se valora más. Entonces, no es lo mismo tener 5 cortes de energía en tu casa de 10 segundos al año que tener un corte de 6 horas y que te dejen la casa sin tensión. Entonces, ¿cómo pretende la VM0051 solucionar esto? A través de equipos de relevadores, mandos motores y una remota. Con esta remota lo que haces es comunicar haciendo un bus de comunicaciones y de tensiones hasta aquí. Este equipo tiene la parte de comunicaciones, que es esta de aquí arriba, la remota, y dentro de este equipo hay un cargador de baterías inteligente y unas baterías. El cargador de baterías inteligente lo que te hace es avisarte cuando las baterías llegan a final de vida útil. Todos tenemos los smartphones, los teléfonos, y hacen de todo, pero la batería tiene un final de vida útil al de 2-3 años. Tiene un efecto pelicular en la batería que al final acaba, pues el cargador inteligente lo que te dice es programable, evidentemente, y todo a través de la remota. Cada 3 meses lo que hago es una descarga y una carga online, y veo si mi carga llega hasta el 100%. Si no llega, evidentemente la comparo con el día de la puesta en marcha y tiene unas tablas que te va avisando, oye, no es crítico, de hecho nosotros lo llamamos defecto urgente y defecto no urgente. Ese sería un defecto no urgente. Se saltaría una alarma en el SCADA de CFE o del cliente, en este caso si es una empresa que tiene 4 o 5 centros de transformación, y le diría, defecto no urgente, vete pensando en hacer una parada porque tenemos que cambiar las baterías, porque en el caso de necesitarme no voy a poder ayudarte, porque estoy al límite de mi capacidad. ¿Vale? Lo que hemos hablado antes, el tema de los seccionadores rotativos de 3 posiciones, muy importante la cortinilla. Nosotros llamamos la cortinilla porque es una pieza de plástico que se mueve como una cortina, y entonces puedes poner un candado para que cuando te pones a tierra y entra la personal de mantenimiento, pongas tu candado en el que solo tú tienes tu llave, con lo cual no quitas la llave de ahí hasta que no has salido de hacer la reparación que hayas tenido que hacer. Vale, esto son ejemplos reales de lo que hemos hecho ya aquí en México. Este concretamente es en Playa Mujeres, en Cancún. Aguas arriba de este seccionador hay un hotel, hay un resort de lujo en el que lo que hace CFE es entrar y salir, corta el anillo, ¿vale? Corta aquí el anillo, entra y sale, y luego en este caso son 2, pero en este caso solo hay una. Una de las salidas es para el hotel. Entonces, lo que hace CFE es hacer las medidas aquí, de entrada y salida del anillo, para ver lo que tiene que ir viendo, las caídas de tensiones que tiene en su red. Y aparte lo que tiene es una medición antes del contador, porque los contadores habitualmente, por ley, deberían estar en el linde, en la frontera de la propiedad, para que CFE pueda ir a mirar el contador, pero la realidad es que cuando el diseñador, cuando pone los contadores de medida, los mete dentro del edificio, y para llegar allí tienes que pasar 8 controles de seguridad, total, que al final CFE no puede ver lo que se está consumiendo, a no ser que sea telemáticamente. Para evitar eso y que le manipulen los contadores, pues aquí ya tienes lo que hemos hablado antes, intensidad y tensiones, con potencias y energías. Y dices, joder, pero si tengo que poner yo aquí un trafo de tensión, no tienes que poner un trafo de tensión. Nosotros medimos la tensión con una clase de precisión 0,5 si sale calibrado de fábrica y 0,2 si lo calibramos en campo. Tiene su lógica. Tengo mayor precisión si yo calibro el equipo en función de la realidad de la red, no en función de fábrica, porque yo en fábrica puedo calibrarlo contra un patrón, pero la realidad me la va a dar siempre sitio. ¿Sí? Entonces, sin necesidad de trafos de tensión, que es un ahorro bastante considerable, pues estamos hablando de 3 TPs, pues unos $3.000, más la puesta en marcha, más lo que te valga. Eso te lo ahorras haciendo lecturas capacitivas, ¿vale?
Un punto también muy importante es que no necesitamos tensión auxiliar. Podemos poner un equipo en una celda de fusible, en este caso, o una de remonte, con un transformador con potencia de calentamiento suficiente para alimentar el cargador de baterías. Este equipo en concreto, el de aquí, tiene una remota que se ve aquí muy pequeñita, en el lado de aquí, que necesita 1 kilovatio. 1 kilovatio, en realidad son 7 y 7, 14... y 6, 20 vatios de consumo nominal, pero tengo que cargar las baterías. Con lo cual, con 1 kilovatio, que me lo da este equipo, me lo da esta celda o esta, depende, quiera protegerla en barras o cargarla directamente a la barra, con un transformador de potencia de calentamiento. Con lo cual, pides a fábrica, pues yo necesito un tablero de distribución con 2 entradas y 3 salidas. Viene en el tablero, ¿dónde te lo coloco? Allí. Lo pones y no te tienes que andar preocupando de si llévame alimentación en 127 o la comunicación, porque la remota la podemos hacer vía wifi. Entonces, solo te tienes que preocupar de llevar los cables de distribución de media tensión. Vale. Estos son los componentes de un 2LV, perdón. El 2LV es una celda de línea, un equipo de línea, seccionador de entrada, otro de salida y el de protección de abonado, con su remota. ¿Vale? Aquí era lo que os comentaba. Si tengo Is y Us, tengo Pes, tengo Qs, tengo Es, tengo cosenos de Phi. Entonces, toda esa información la puedo enviar a compañía, en este caso, porque la VM 0051 es una norma privada de una empresa, iba a decir privada, pero semipública, como puede ser ahora mismo CFE, después de la liberalización del mercado. ¿Vale? Pero lo puedo utilizar para distribuir a clientes privados y utilizarlo para clientes privados. Este es el interior de la remota, donde os decía, este es el cargador inteligente con una toma de corriente y un puerto Ethernet RJ45 que comunica en DNP3 o 61850. Todas las conexiones se hacen con conectores Harting. Esto es, con la subestación, cuando te llega a campo, tardas entre 3 y 4 horas en ponerlo en marcha, una subestación entera, siempre y cuando tengas el cableado tendido y todo esperando. Y este es el esquema de distribución. Fijaros, lo más importante aquí, aparte de los mandos motores, es el bus de comunicaciones. Este bus de comunicaciones, no solo llevamos las comunicaciones, también la tensión, de tal forma que si en la remota tengo el cargador de baterías y las baterías, el equipo entero es autónomo. Es autónomo, no aparte que las celdas son de bajo mantenimiento y la cuba de gas, no el equipo entero, porque como todo en esta vida tienes final de vida útil y un mando mecánico y una electrónica en un ambiente de humedad en Cancún, en la misma playa, como habéis visto, pues evidentemente hay que mantenerlo, pero la cuba de gas tiene una garantía de 30 años de vida, ¿vale? Y este es el web server. En todos los relevadores y en la remota, lo pida o no lo pida el cliente, al fin y al cabo es un web server, es un pequeño código XML que va dentro de una memoria, dentro de una remota. Entonces hemos llegado ya a la conclusión de que nos lo pida o no nos lo pida el cliente, meter un web server con un acceso a través de una dirección IP que no tiene nada que ver con un SCADA, porque el SCADA es para gestionar una red. Pero el web server es para hacer mantenimiento, de tal forma que si tú le pones a la remota, aquí, este es el compartimento, se le está acabando la batería, este es el compartimento de comunicaciones. Aquí le pones un módem, quien dice un módem dice un cargador de baterías, dice un teléfono. Entonces, todas las señales a través de un puerto RJ45 te permiten llegar aquí para hacer mantenimiento desde la Ciudad de México y el centro de transformación estar en Cancún. Te dan las alarmas, puedes maniobrar las celdas. Es un avance. Vale, estos son los relevadores. Para las celdas de línea utilizamos los Ecor RCI, es una denominación comercial, pero es un relevador para un equipo de seccionador. Para interruptores utilizamos el Ecor RPGCI, que pues lo mismo, tiene tensiones, hace lecturas de tensiones e intensidades, insisto otra vez más, sin necesidad de trafos de tensión. El ahorro es significativo, porque si tienes un centro de transformación en el que este sería ya de abonado, no es de compañía, esto sería el típico centro de transformación de una empresa, en lo que tienes 2 celdas de línea, en la que por donde entra CFE,
se supone que desde dos subestaciones distintas, porque una se puede caer y la otra no. La realidad es que luego no te las lleva de la misma subestación. Pero bueno, tú tienes dos celdas de línea, un seccionador para aislarte de la red manual, un interruptor automático general, la medida con sus trafos de tensión e intensidad de facturación fiscal para llevar al contador de CFE y tus salidas, pues a un transformador y hasta los chillers, a lo que necesite. Llegaríamos a esta... Y aquí podríamos tener hasta una transferencia. Cuando se me va la tensión aquí, la detecto en este capacitivo, abro el seccionador para no acoplar y me voy a la otra línea. Entonces, muy fácilmente podemos hacer una transferencia. Esta es una foto muy básica, muy sencilla, de prácticamente todo lo que fabrica Ormazábal en el tema de la media tensión. Los equipos son en 36, pero los tenemos en 24. Son el mismo color, la misma altura, solo que con especificaciones distintas. Este es el detector capacitivo que os he comentado antes, la remota, los relés, la alarma sonora, el divisor capacitivo, los relevadores, el EcoRS-PC es para hacer sincronía con grupos. Cuando antes, aquí hemos visto que eran dos celdas de línea y he dicho, bueno, pues una es de CFE y de una subestación y de otra. Pues puedes tener una de CFE y otra de unos grupos diésel que arrancan cuando CFE se cae. Y pues con este equipo sincronizamos, ¿vale? Y luego las dos últimas filminas y para acabar, los sistemas de distribución, evidentemente hay que diseñarlos en función de una realidad. La realidad es que en determinadas zonas rurales necesitas o es más barato, o zonas donde hay huracanes o posibles vientos y tormentas tropicales, lo lógico es hacer las instalaciones lo más baratas posibles porque sabes que cada 2 o 3 años te las tumba un fenómeno de estos. Mejor que hacer eso y decir, en España decimos un dicho que no sé si es muy habitual aquí, eso es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, hacer una instalación que sabes que fijo te la van a tumbar en 3 años es como agarrar dinero y quemarlo. Entonces, lo suyo sería empezar a hacer distribuciones en subterráneas. Por mucho huracán que te venga, lo más que te puede hacer es inundarte los fosos de agua y eso se sale. Los equipos están preparados para estar incluso inundados y mojados, pero lo ideal es hacer la distribución en baja tensión enterrada y salir a esquemas como este en prefabricados de concreto, en el que tú le pides a la fábrica que te envíe el prefabricado con tantas entradas y tantas salidas como tú necesites, un transformador de la potencia, la que necesites en ese momento. Lo lógico es que CFE nunca pase aquí de 630 kVA, pero si esto es una distribución para un hotel, puedes meter aquí uno de 2800, hacer crecer este y poner otro en el otro lado, con lo cual toda la media tensión de toda tu obra la tienes acabada en 3 horas, en 3-4 horas, si eres espabilado o vivo y tienes todos los cables esperando, tienes las troneras preparadas para meter el conductor de media tensión en el XLPE, lo que tardes en hacer los terminales y conectarlos, la remota y comunicar. En 4 horas tienes la subestación preparada. Y este modelo es el subterráneo. Lo mismo, pero la cota cero, la gente andaría por aquí arriba, ¿vale? Tienes entrada máquina y entrada hombre, con tu centro diseñado y los 2 transformadores. Con tu escalerita bajas, esto no es inundable, es completamente estanco. ¿Vale? Este es el certificado de la PEN de nuestros equipos, para lo que os he comentado antes, que somos ahora mismo los únicos que estamos certificados según la VM0051. Y sin más, daros las gracias por haber venido y si os parece, habernos atendido, sobre todo, y si os parece, pues estamos a vuestra disposición para una ronda de preguntas de lo que necesitéis o si os ha quedado alguna duda o algo. Sí. De la parte de comunicaciones, la remota, ¿el DNP3 es nativo de la remota o pasa a través de algún convertidor de medios? No, es nativo de la remota. Lo que pasa que has tocado un buen punto, que es el tema de comunicaciones y asociado a él la base de datos. Históricamente siempre, o más en Europa, se ha tendido a comunicar el Modbus y el Modbus TCP. Eso ha evolucionado a protocolo 103 y EC103, ahora el 103 encapsulado es el 104, pero CFE en principio no ha evolucionado. Se ha quedado en el DNP3, que es otra forma de ordenar los datos, pero pues como se hacía en Modbus, pero en DNP3. Casualmente, CFE es la primera empresa en el mundo que ha puesto no subestaciones, sino subestaciones y distribución en 61850.
en la calle, en Reforma, concretamente Reforma, en el centro de México. Es lo más avanzado que hay ahora en el mundo y está aquí en México, está en la Ciudad de México y lo está haciendo CFE. Al hilo de tu pregunta de si el DNP3 es propietario de Ormazábal, no podemos decir que es propietario porque es un estándar, pero tampoco necesitamos un conversor para adaptarnos a una base de datos de CFE, porque como bien sabrás, imagino, CFE es un monstruo de 1000 cabezas. No tiene estandarizado el protocolo, te dice que tienes que andar en DNP3, pero no te dice el perfil, no te dice cómo ordenar las direcciones de memoria de ese perfil. Entonces, bueno, el compañero Israel y Juan Pablo lo saben perfectamente, se nos han dado casos en los que vas a poner en marcha el centro de seccionamiento de Playa Mujeres en Cancún y Mérida. La zona divisional de CFE te dice que ellos ordenan la base de datos de una manera. Y luego resulta que vamos a Valle de México Norte, en Ciudad de México, y allí te dicen que, claro, preparas desde fábrica lo mismo que en Mérida y te dicen, no, yo sí, hagámoslo en DNP3, pero tengo mi perfil, mi propio perfil. Entonces nos adaptamos internamente sin necesidad de un conversor de medio a lo que necesitéis. Y la última era acerca de si los transformadores de instrumentos para la medición están homologados para la facturación de CFE. Nosotros no fabricamos transformadores de medición, transformamos el equipo, o sea, fabricamos el equipo. A ver si encuentro. Esta celda de aquí, este equipo de aquí, es una celda de medida. ¿Vale? En la celda de medida, si estos equipos están homologados en todo el mundo y no solo los vendemos en México, los vendemos en Estados Unidos, los vendemos en Sudáfrica, en España, en Alemania, en Francia, en un montón de países. Entonces, cada compañía tiene homologados unos transformadores. Pues por ejemplo, aquí Arteche es muy fuerte, es una empresa que también es del País Vasco, de España, y está en el mismo polígono industrial, en el parque industrial en el que estamos nosotros. Entonces, tenemos en nuestro catálogo, en las instrucciones generales que te puedes descargar de la red, hay un apartado de la celda de medida que te dice la CGM Cosmos 36 kilovoltios en 1700 está homologada para, y tienes un listado de fabricantes de transformadores de tensión y de corriente inmenso. Luego tienes que ir a tu normativa particular de tu país, en este caso CFE, que ahora no me acuerdo qué número es, pero hay una normativa de CFE que te dice, si quieres poner unos trafos de medida de facturación fiscal, pueden ser, y te dice Arteche, Schlumberger, ABB, hay un montón de ellos, un montón de fabricantes. Te compras esos trafos, los metes en los raíles de aquí y los cableas con un tubo blindado para evitar que nadie te pinche y te engañe la medición, y vas a tu contador, que lo puedes poner donde te dé la gana. ¿Sí? Una pregunta. Usted mostró ahí el protocolo, la PEM. La pregunta es, los seccionadores, todo el conjunto, ¿está protocolizado para ser recibido por CFE, no sé, en la distribución subterránea, sí, como equipo CFE? Sí. De hecho, concretamente la persona que tienes detrás y yo estuvimos en junio con personal de la PEM, vinieron a hacernos una visita a la fábrica, nos auditaron la fábrica, auditaron los equipos y salió concretamente esta. No sé si lo tenía más atrás. Esta es. Sí, incluye comunicación, todo lo que nos ha platicado. De hecho, tuvimos un problema con la PEN bueno, todavía lo tenemos. No lo llamaría problema. El tema es que en el centro de seccionamiento CFE y la PEN piden un paso de falta. Ese paso de falta puede ser el típico de Shell, que lo único que te hace es cambia de color una pastilla de colores. Nosotros ahí tenemos un equipo, que es el que os he enseñado antes, que es el Ecor RCI. Este equipo lo ponemos en el seccionador. Este es nuestro paso de falta y es comunicable. Entonces la PEN no lo entendía. Decía, joder, esto está muy avanzado. Esto está, hacéis comunicaciones, hacéis lecturas de intensidad, me indicáis un paso de falta por protocolo de comunicaciones. Schneider, ABB, hay un montón de fabricantes que tienen algo similar. Shell también lo tiene, pero cada vez que tienes un paso de falta tienes que ir allí a mirarlo. Tienes que ir a abrir el equipo, la celda y mirar a ver por dónde ha pasado la falla. Con este no. Con este lo tenemos aquí. El problema de la PEN era que no tenía normativa para meter este equipo dentro de los pasos de falta, con lo cual nos lo auditó como un relevador. Y ahora nos ha pedido que le demos especificaciones. Le gustó tanto al inspector de la PEN que nos ha pedido especificaciones para intentar, en la siguiente revisión de la norma VM 051, todos los seccionadores tengan un equipo de paso de falla comunicable.
Que además, Y perdón, el costo aproximado, porque estamos diseñando ahí un sistema y vamos a ocupar a lo mejor. varía mucho. El costo aproximado te lo puede dar el señor que tienes también ahí detrás, Juan Pablo, pero varía mucho. Depende del número de salidas, del número de entradas, si la celda es motorizada, si no es motorizada, pero si es un equipo de línea, un equipo de interruptor automático, o sea, si va con transformador, sin transformador, si requieres la puesta en marcha, o sea, es un Lego que lo podemos hacer a adaptarnos como un guante a las necesidades. Por eso lo que insistimos mucho es en el que antes de comprar, llámanos y pídenos opinión, porque te vamos a ayudar a la hora de definir lo que necesitas, porque el que más sabe del producto de nosotros somos nosotros, y muchas veces se nos han dado que nos han pedido equipos, ofertas, precios para cosas que dices, pero si esto está sobredimensionado no un 10%, un 40% o un 50%, podríamos haber ahorrado un montón de dinero, y a veces al revés, que te llaman y te dicen, no, lo más barato, quiero lo más barato, vamos a meter aquí, y llegas allí y te empiezan a pedir, joder, pues si realmente querías esto, haberte ido a un equipo que te lo hubiera dicho yo, ¿vale? Listo.